retraso, estaba listando el material. Ok, entonces vamos a iniciar esta clase. Este es el taller de proyectos, ¿no? Ok, voy a empezar a grabar, por favor, así para que lo tengamos también, ¿no? Al alcance. Recording in progress. Ok, entonces, nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos a la clase de la materia preparación y evaluación de proyectos. Hoy es fecha 19 de abril. Para hoy tenemos programado nuestro taller de proyectos, así le hemos denominado, donde hacemos presentamos guías de proyectos, etcétera, ¿no? Para la elaboración del proyecto de la asignatura. Entonces voy a pasar a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor? Ya se puede observar, ¿verdad? Sí, genial. Ya. Ok, entonces vamos a presentar. Bueno, estas son guías que estoy elaborando, ¿no? Para estos talleres. Entonces, este es el contenido de nuestro proyecto. Lo he modificado porque faltaba el capítulo 4 de tamaño y localización. Entonces, este es el contenido y esta guía número 4 se va a tratar del estudio de mercado y, a ver, aquí tengo un error. Vamos a corregir ahora mismo. Aquí tengo un error. A ver. Ok, entonces el capítulo 3 es tamaño y localización. El capítulo 4 va a ser lo que es ingeniería del proyecto, ¿no? Ok, entonces con esta corrección, esta guía número 4, ya, va a ser de estudio de mercado, tamaño y localización. Entonces, eso va a comprender esta guía número 4 y también, ¿no? El avance número 4 va a ser del capítulo 2 y el capítulo 3, ¿no? Como les había anticipado en clase. Ok, entonces, con esa corrección vamos a iniciar esta guía número 4, ¿no? Bueno, este es el contenido del capítulo 2, estudio de mercado, que hemos presentado en la guía, la anterior clase. No lo había preparado el material, pero sí hemos mostrado, ¿no? Varios ejemplos de proyectos. Ok, esta vez sí he preparado el material. Este es el capítulo 3, tamaño y localización. Y este es más o menos el contenido que sugiero, ¿ya? Bueno, en este caso, como los proyectos son diferentes, los temas son diferentes, etcétera, el tema de estudio es diferente de los proyectos, varía también el contenido, ¿no? Sin embargo, he tratado de resumir de manera general el contenido que debería, ¿no? Cumplir este capítulo de tamaño y localización. Entonces, tal vez en sus proyectos no apliquen la totalidad de estos puntos, ¿ya? O tal vez apliquen otros puntos más, ¿no? Que son necesarios, ¿no? Pero de manera general, este es el contenido, ¿no? Que estamos colocando en esta guía. Ok. Este capítulo se divide en dos partes. El primero es el tamaño del proyecto, ¿no?
Cuando estamos hablando de tamaño, recuerden que estamos hablando de capacidad del proyecto. Entonces, 3.1, tamaño del proyecto. Luego ahí nos vamos a ver, ¿dónde está mi puntero? Por aquí. 3.11, factores determinantes del tamaño del proyecto, ¿no? Entonces, aquí ya entra lo primero, que es factores, ¿no? Entonces, siempre en esta parte sugiero que no pongan aquí nada de definiciones ni conceptos, nada, ¿no? Y ya hemos tenido un capítulo, uno, donde hemos colocado el marco teórico, ¿no? Las definiciones, conceptos, etcétera, ¿no? Y lo hemos hecho bastante amplio, ¿no? Aquí vamos a ir directamente, como quien dice, ¿no? Al grano. Ok, factores determinantes del tamaño del proyecto, ¿no? ¿Qué factores son determinantes para sus proyectos en particular, ¿no? Vamos a calcular la capacidad de producción, vamos a ver lo que es la capacidad instalada versus la demanda, la capacidad versus la materia prima, la capacidad versus la tecnología, la capacidad respecto de la mano de obra, etcétera, ¿no? Hay muchos puntos, ¿no?, que desarrollar. Bueno, tal vez alguien aplique también factores de escala, ¿no? Y otros puntos el grupo considere relevante, ¿no? Entonces, tal vez habrá algún proyecto que determine la capacidad de su proyecto por otro método o por una combinación de ambos, ¿no? Entonces, se puede continuar desarrollando estos puntos, no es limitativo, ¿ya? Ok, en respecto a la localización del proyecto, ¿no? Entonces, según lo que hemos avanzado, nos vamos directamente a la macrolocalización, ¿no? La macrolocalización, donde se puede ver también ahí, ya se puede ver factores de localización, ¿no? Más adelante, microlocalización, o los factores de microlocalización, las opciones de las ubicaciones que inicialmente se pueden considerar, ¿no? Y aquí ya viene el método, ¿no? Ustedes seguramente aplicarán el método cualitativo por puntos o tal vez el método de Brown-Gibson, ¿no? Cualquiera de los dos. O tal vez su proyecto sea por el factor dominante, ¿no? En el caso, ¿no? En la clase de ayer, la planta geotérmica de Capachos, ¿no? Entonces, en ese caso, no se aplicaría ninguno de estos métodos, pero sí tendrían que justificar, ¿no?, cuáles han sido los factores de localización y etcétera, ¿no? Dentro de este método están, ¿no?, los factores objetivos de localización, los factores subjetivos, la medida de preferencia de localización. Y luego ya pasamos a ver una ubicación específica, ¿no? Una descripción del lugar de la localización y una presentación geográfica del lugar, ¿no? Para esto ya se puede usar, ¿no?, algunas fotografías tal vez, imágenes satelitales, ¿no?, y etcétera. Algunos planos cartográficos tal vez, etcétera, ¿no? Entonces ya es abierto, ¿no? Entonces, ese es el contenido que he visto conveniente. Seguramente, ¿no? Y aquí aprovechando la oportunidad, en los proyectos que ustedes están usando como guía, ¿no? Habíamos dicho que nos vamos a basar en 3 proyectos similares de factibilidad para una guía, ¿no? Entonces, seguramente en ahí está también el estudio de tamaño y localización, y de una manera singular, ¿no?, a su proyecto, porque estamos viendo proyectos similares, ¿no? Ya. Ok, entonces hasta aquí una primera parte. Entonces, bueno, antes de pasar, quisiera preguntar si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de lo que se ha expuesto, ¿no?, hasta aquí. Voy a abrir por aquí también el chat por si alguien quiere escribir.
¿no? Sí, ok. Ya. Ingeniero, Sí, adelante. disculpe, el tamaño tiene que ser según la capacidad de la maquinaria. Ya. Para determinar el tamaño se puede determinar desde distintos puntos de vista, ¿no? Como hemos visto en la teoría. Desde el punto de vista del mercado, de la demanda, ¿no? Se podría determinar también desde el punto de vista de la materia prima disponible, ¿no? Porque podría ser un proyecto, por ejemplo, la planta de Capachos podría estar, ¿no? O determinada su capacidad, tal vez no por la demanda, no por la tecnología, pero sí por la materia prima, ¿no? Porque podría haber un caudal de vapor que es lo máximo que se puede extraer, ¿no? Entonces, para ese proyecto sería tal vez determinante, ¿no? Hallar la capacidad respecto de la materia prima. Otros proyectos determinarán su capacidad respecto de la tecnología, ¿no? O respecto de la mano de obra, ¿no? Entonces, eso está dentro de los factores determinantes del tamaño del proyecto, ¿no? Entonces, no se puede afirmar, ¿no? Que siempre se determina la capacidad, ¿no? De un proyecto por la maquinaria, ¿no? Son por distintos factores, ¿no? Y aquí en este primer punto vamos a justamente determinar cuáles son esos factores no determinantes para su proyecto, ¿no? Ok, entonces esa sería la respuesta, mi estimado. ¿Cuál es tu nombre? Velarde, Ramos César. César, ¿no? Con César. ¿Cuál es tu proyecto? Tejas solares. Y en tu caso, en su caso, ¿cuáles serían los factores determinantes para su proyecto, ¿no? ¿O cuáles sospechas que puede ser? Serían las células fotovoltaicas, o sea, sería la materia prima. La materia prima. Ya. Ok. Ok, interesante. Porque demanda, bueno, va a haber es mucho, me imagino, ¿no? Sí, pero creo que son escasos esos materiales aquí en Bolivia, al menos así directo para producir nomás. Entonces, creo que eso es, ingeniero, el factor determinante más importante. Ok, interesante. Hoy es 19 de abril. Ya, ok, vamos a... ¿alguien más tiene alguna pregunta o nos puede comentar respecto de su proyecto? ¿Cuáles serían los factores determinantes? Ingeniero, una consulta. ¿El factor determinante siempre tiene que ser la materia prima? No. Bueno, para algunos proyectos sí, pero no se aplican a todos. Es que los factores determinantes son distintos para cada tipo de proyecto, ¿no? Si para el proyecto de los paneles la materia prima es determinante para la planta de Capachos, podría ser la tecnología y etcétera, ¿no? Y para su proyecto de ustedes podría ser otra de las que están en la lista, ¿no? Entonces, es distinto para otros proyectos. En su caso de ustedes, ¿qué proyecto es? Es de la industrializadora de leche, de lácteos. De lácteos. ¿Y cuál piensas que podría ser el factor determinante del tamaño? Yo pienso que ahí sí podría ser la producción de leche, porque gracias a eso, o sea, se va a hacer lo que es eh, sus productos más, como ser el queso y eso, yogur. Entonces pienso que ese sería el factor determinante. En todo caso, sería en sí la materia prima, ¿no? Ya. En las plantas de alimentos, no, en el oriente más que todo, y también aquí, cuando he visitado con mis estudiantes la planta de lácteos Bola en Chayapata, no, entonces tiene unas cámaras de refrigeración, ¿no? Que están a temperatura muy baja,
para la conservación de los productos, ¿no? Entonces, uno de los factores determinantes, no uno de los que hay para su proyecto, sería también, ¿no? La infraestructura, ¿no? Las cámaras de frío, ¿no? Porque hay que mantener, ¿no? Con adecuada temperatura el producto, ¿no? Porque van a producir, pero tal vez no puedan, ¿no? Vender, y por tanto hay que almacenarlo, ¿no? Entonces, ese también es un factor, ¿no? Seguramente en los proyectos que ustedes están viendo habla de eso, ¿no? De la conservación y las cámaras de frío también. Ya. ¿Cuál es tu nombre del último compañero? Aramayo, ingeniero. Aramayo Santos Keimi. Aramayo, ok. Aramayo. Noelia, ¿no? Ok. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Vamos a pasar ya con algún... Dije una pregunta. En nuestro proyecto está, en nuestro caso de la planta fotovoltaica híbrido, el factor determinante sería el hora pico, ¿no? En este caso, como en las mañanas y en las noches, ¿no, Inge? A ver, en este caso es servicio, o sea, hay generación de ¿no? Fotovoltaico de híbrido, sí. Sí. Sí, en este caso sí, ¿no? Porque bueno, hay que acumular energía en el día para ser distribuida en la noche y más que todo, ¿no? Entre las 6 de la tarde y las 11 de la noche, ¿no? Sí, eso estaba preguntando. Ok, sí, ese sería un factor y también otro factor, ¿no? Sería tal vez la cantidad de ¿no? De población, sí. De población y de los paneles que ustedes tengan para satisfacer a esa población también, ¿no? Ya, sí, tienes, ¿no? Ya. Entonces, lo importante siempre que vean, ¿no? Es cómo han determinado el tamaño o los otros proyectos, ¿no? Que están viendo, ¿no? Y también se puede ver, ¿no? En las características del producto también, del equipo, ¿no? En este caso de los paneles y acumuladores, y etcétera, ¿no? Sí, ok. La compañera que estaba pidiendo la palabra. ¿Qué? Había una compañera que estaba pidiendo la palabra. Dije del mismo proyecto, es de fotovoltaica. Ya. Ok. ¿Cuál es el nombre del compañero? Pilco, Zoher Pilco. Pilco, ¿no? Okay. Sí, Zoheri. ¿Dónde está Zoher? Sí. ¿Has participado antes? ¿Es tu primera participación? He participado, pero no me han notado a principios de clase del semestre. Ahora te voy a anotar, doble. Ok, entonces avanzaremos. Ya, sí, adelante. Ingeniero, en cuanto a la fabricación de llantas, el factor determinante para el tamaño del mercado sería la demanda que se tiene, ¿no? Sí. La materia prima también. En este caso, si no, ¿es de reciclaje? No. Sí. Sí, en ese caso sí sería, la materia prima va a ser un problema, ¿no? Sí, así es, ingeniero. Ya, ok, sí, entonces, está bien, ¿cuál es tu nombre? Y ya pasamos a los ejemplos. Vilca. ¿Vilca? Sí. Vilca. Un poquito, Víctor, ¿dices? ¿Me repites? Vilca, Ronald. Ronald Armin, ok. Sí, esta me parece que estoy en la recertificación y estoy casi seguro. Aunque no es. Ok, entonces, ahí está. Ya. Vamos a pasar más preguntas al final de la clase, ¿no? Ok, entonces, bueno,
he hecho una recopilación de muchos proyectos. Algunos son de los que hemos desarrollado aquí en la asignatura, otros son de proyectos que he encontrado de otras universidades y etcétera, ¿no? Entonces, vamos a mostrar una serie de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve factores determinantes del tamaño, ¿no? Aquí dice que son los factores, el mercado. Este factor está condicionado al tamaño del mercado, del consumidor demanda, que es lo mismo, debe estar relacionado con la demanda insatisfecha, materias primas, financiamiento y ya. Ok, fíjense que aquí, ¿no? Sí nos da los factores determinantes, ¿no? Pero son más definiciones, ¿no? O aclaraciones. En ninguna parte habla de la relación de estos factores con su proyecto, ¿no? Entonces, esto estaría bien para el marco teórico, ¿no? Entonces, eso les quería mostrar aquí. A ver, me parece que... A ver, vamos a silenciar. Ok. En el cuadro de aquí abajo nos dice, para determinar el tamaño del proyecto se analizarán los siguientes factores, ¿no? Da una lista, ¿no? Ok, pero tampoco los relaciona con su proyecto, ¿no? Ok. Ahora, en aquí sí ya los relaciona. Por ejemplo, este es factores a considerar para determinar el tamaño del taller. Es un proyecto que han presentado bastante bien, lo han trabajado bien, y es de la conversión de vehículos al GNV, ¿no? Entonces nos dice la tecnología, ¿no? Factores para determinar el tamaño, y ahí empieza a desglosar, ¿no? Tecnologías, recursos humanos, material, manejo del material, y aquí también, ¿no? Etcétera. Ahora, por ejemplo, respecto a la tecnología, ¿no? Dice que el proceso de transformación de un vehículo a GNV interrelaciona necesariamente con equipos y habilidades humanas, por lo tanto la tecnología de dicho es semiautomática y etcétera, ¿no? Empieza a describir. También en el proceso de, respecto a los recursos humanos, seguramente nos dirá, ¿no? Que se requiere especialistas, ¿no? En el manejo del material, por ejemplo, ¿no? Nos dice que el manejo de los materiales que intervienen, independientemente del tamaño de estos materiales, se puede tener y de manera cómo va a ser trasladado al sitio. Bueno, ahí habla. Y aquí habla, ¿no? Ya de la estimación ya del tamaño. Dice, en base a todas las consideraciones anteriores, a estas que ha nombrado, según especificaciones de requisitos de INNORCA, que relaciona como mínimo necesario en obras civiles y servicios una instalación en un área necesaria de 250 metros cuadrados para un taller de conversión vehicular al GNV, ¿no? Entonces, fíjense que en este proyecto, este rubro está normado, ¿ya? La conversión al GNV está normado por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿no? Y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, mediante INNORCA, saca determinadas normas que deben cumplir los talleres que hacen la conversión, ¿no? Entonces, en este caso, la capacidad está normada en este caso, ¿no? Y seguramente hay distintos tamaños que están en la norma, ¿no? Ok, digamos como otro ejemplo. A ver, en este ejemplo, vamos a ver aquí que dice disponibilidad de materiales e insumos, ¿no? Está describiendo los factores, ¿no? Este es de otro proyecto. Disponibilidad de servicios básicos, disponibilidad de mano de obra, ¿no? Entonces analiza y describe los factores. Por ejemplo, las prendas de vestir serán realizadas con lona y algodón. Se dispone de lana en tiendas cercanas y con la variedad de colores y etcétera, etcétera, ¿no? Se vende por kilo y todo, ¿no?
Entonces, para algunos proyectos hemos visto, ¿no?, que la materia prima es determinante, ¿no? Seguramente harán una breve descripción o tal vez un poco amplia del factor que es más determinante y de otros, ¿no?, que no son tan relevantes. Aquí tenemos la capacidad de producción diaria, ¿no? Aquí dice, la empresa trabajará de lunes a sábado, de 8 hasta las 17 horas, de 8 horas diarias de trabajo, y etcétera, con un descanso de 20 minutos por las mañanas, y aquí. Entonces, aquí está determinando la capacidad, ¿no?, por la jornada de trabajo. ¿Ya? Entonces, eso puede ser también, ¿no?, un factor, ¿no? Entonces, en el cuadro 4 se determinan los días laborales mensuales, etcétera, ¿no? Ok. Son distintos proyectos. Aquí tenemos otro ejemplo de un proyecto, ¿no?, que va a basar su demanda con respecto a la demanda insatisfecha, ¿no? Y aquí tiene una serie de datos, ¿no?, de, fundas de instrumento, dice, mochila, morral, cartera, lapicero, entonces deben ser sus productos y cuánto era, ¿no?, la demanda insatisfecha en estos años, ¿no? Y cuánto podría ser, ¿no? Entonces, este proyecto va a determinar su capacidad por la demanda, ¿no? Aquí dice, el tamaño del proyecto con demanda creciente, dice, ¿no? La demanda tenderá a incrementarse de acuerdo con el modelo, con las variables que se toman en cuenta en el momento de calcular la demanda, etcétera, ¿no? Este otro ejemplo, o a ver, me parece que es del mismo o es de otro, dice proyectos de inversión textil, y aquí está usando, ¿no?, los factores de escala, ¿no? Está usando ¿no?, la técnica que hemos visto, ¿no?, con el alfa, y aquí su alfa es 0.10, ¿no? Ok, eso para llegar a una aproximación, ¿no?, bastante rápida del tamaño, ¿no? Pero este método es muy simple, ¿no?, para determinar el tamaño, ¿no? Pero en último caso también se podría aplicar, ¿no? Vamos con más ejemplos. Aquí dice producción de noni en Cochabamba. A ver, dice, en el año 2012 se tenía 70 hectáreas disponibles de producción del fruto en el territorio cochabambino, de acuerdo al Centro de Tecnología de Alimentos, etcétera, etcétera. Es posible obtener rendimientos de entre 7 toneladas por hectárea al año, etcétera, ¿no? Para conocer un aproximado de la producción de noni en el territorio nacional, solo se considera 35 toneladas por hectárea por año promedio, ¿no? Entonces, fíjense que es un proyecto que está basando su tamaño en la materia prima, ¿no? Aquí finalmente calcula, ¿no? Dice que para producir 532.000 litros de jugo de su producto se necesitan 1.737.1.7 toneladas de fruto por año, ¿no? En este caso, por lo que se vio conveniente cubrir solo el 20% de la demanda potencial y hace su cálculo, ¿no? Por tanto, para satisfacer un 20% de la demanda potencial, equivale a esta cantidad de litros de producto, se necesitan esta cantidad de fruto, ¿no?, de materia prima. Entonces la pregunta es si hay esta cantidad, ¿no? Entonces está fijando su capacidad mediante un cálculo, ¿no?, de la disponibilidad de materia prima, ¿no? Ok, a ver, tal vez vamos con un ejemplo más. Creo que hay dos más. Ok, dos ejemplos más hay antes de pasar, ¿no?, a lo que es el tamaño. En esta parte nos muestran, ¿no?, los requerimientos de materia prima, dice, y requerimientos y costos de materia prima. A continuación se presentan los requerimientos y etcétera. A ver, para determinar las materias primas. En este caso,
Dice aquí costo unitario de preparación de champú, dice, ¿no? Y aquí tiene sus insumos, ¿ya? Sus insumos, ¿no? Cuánto va a ser el costo y etcétera. Este otro cuadro dice capacidad de las máquinas en 2017, dice, ¿no? Aquí amasadora, sobadora, grisinera, hornos rotatorios, sellador, boleadora semiautomática. Me parece que es de un proyecto de elaboración en base al área de producción de la empresa. Entonces me parece que es de algún producto de consumo, ¿no? Relacionado con la harina, me parece. Amasadora, o tal vez podría ser de fabricación de ladrillos también, ¿no? Ok. Entonces, está determinando su capacidad en función, ¿no? De la capacidad de las máquinas. Y este último ejemplo, aquí tenemos capacidad instalada y materia prima, dice, ¿no? Dice que la materia prima principal para la elaboración de la leche de Tarwi, ¿no? Es el grano de Tarwi, ¿no? Entonces, esto es un proyecto similar al que están haciendo, ¿no? De leche de quinoa. No sé si es en este paralelo o hacen otro, ¿no? Pero aquí está viendo cuál es la producción. ¿No? La superficie cultivada, el rendimiento, el volumen, ¿no? Y aquí hay una gráfica también, ¿no? Entonces dice que como se ve en el año 2001, la superficie cultivada de Tarwi a nivel nacional son estas hectáreas, siendo el altiplano, etcétera. Y por último el departamento de Chuquisaca, ¿no? Con una superficie, haciendo un total de 200 toneladas, ¿no? Entonces también está fijando su capacidad en función de la materia prima, ¿no? Ok, entonces hasta ahí tal vez lo que he podido recolectar, ¿no? Respecto a cómo han hecho otros proyectos, ¿no? La determinación de su tamaño, ¿no? Para su capacidad, ¿no? Entonces la pregunta es cómo ustedes van a determinar su capacidad, ¿no? Y tienen que justificarlo, ¿no? Primero identificando los factores determinantes, ¿no? Haciendo una descripción y, ¿no? Y aunque superficial, ¿no? Y haciendo otra descripción más detallada con datos, con gráficas, etcétera, del factor que va a determinar, ¿no? La capacidad de su proyecto, ¿no? Ok. Entonces, en base a esto, tal vez alguien tiene alguna pregunta y quisiera que participen, por favor, los estudiantes que no han participado y que nos comenten, ¿no? O si tienen alguna duda o tal vez cómo van a determinar su capacidad, ¿no? De su proyecto, ¿ya? Entonces, el micrófono está abierto y aquí también voy a abrir, ¿no? El chat también, ¿no? Ok, aquí tenemos una mano levantada. Bueno, adelante, Bernardo, adelante. Buenas tardes. Sí, adelante, Bernardo. Gracias. Según el último análisis, entiendo que la capacidad estaría, o sea, el tamaño estaría determinado primero por la demanda. Serían factores que incidirían en la demanda como la materia prima. Yo a un principio pensé también el tamaño se iba tal vez a dimensionar por la capacidad de inversión que tendría, digamos. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Lo primero que se estudia es la demanda, ¿no? La demanda. Si la demanda es poca, por así decirlo, entonces la demanda sería, ¿no? El factor que va a determinar la capacidad, ¿no? Porque ¿para qué vamos a producir más? Así no vamos a poder vender, ¿no? Ahora, pero si la demanda es mucha, entonces no hay problema, ¿no? Se puede producir
etcétera, pero tal vez ya otro factor ya podría ser, ¿no? La limitante, la materia prima, ¿no? O tal vez la tecnología y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un proyecto está, ¿no?, regido por distintos factores, ¿no? Y esto se ve, hemos visto en el estudio de mercado, factores, ¿no? Hemos visto en el tamaño y en la localización, factores que determinan el tamaño, factores que determinan la localización. También vamos a ver esto en el capítulo de ingeniería, ¿no? Los factores que determinan, ¿no?, el proceso productivo, ¿ya? Y también en el último capítulo también lo vamos a ver, ¿no? Los factores que determinan el financiamiento también, ¿no? Los impuestos, los intereses y etcétera, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de conocer el proyecto, ¿no? Y ver qué factores, ¿no?, afectan a nuestro proyecto y ¿no? Y elaborar un proyecto, ¿no? En base a esos factores, un proyecto que pueda ser rentable, ¿no? O determinar, ¿no?, si es rentable o no es rentable, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Entonces, de primera instancia, sí, es la demanda, ¿no? Pero después hay que ver también ya otros factores, ¿sí, no? En este caso, estamos viendo el capítulo del tamaño del proyecto, de la capacidad, ¿no? Y la capacidad no solo está influenciado por la demanda, ¿no? También por la materia prima, la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, son distintos, ¿no? Eso es Bernardo. ¿Ya? Ok, y ¿cuál es el proyecto de ustedes, Bernardo? Es la producción de almidón a partir de la papa. Ya, del almidón de papa, ¿no? Entonces, bueno, ustedes tendrían que pensar, ¿no?, en la demanda, ¿no? Porque ahora el tipo de materia prima también, ¿no? Porque de repente para su producto se necesita, ¿no?, un tipo de papa, ¿no?, de las muchas que hay, ¿no? Y etcétera. ¿Ya? Ok. El factor climatológico también sería algún indicador. Sí. Por lo general siempre es, ¿no?, un factor, el clima, ¿no? Pero para algunos es más determinante que para otros, ¿no? Gracias. Ya, ok. A ver, ¿cuál es tu apellido, Bernardo? Bernardo Lazo Cayo. Lazo, ok. Lazo, Bernardo, ok. Entonces, bueno, a ver, ¿dónde está? Lazo. Okay. Bueno, habéis participado más antes, está con eso. Lazo, aquí vamos a anotar para la fecha de hoy. Ok. Ya. A ver si alguien tiene alguna pregunta más antes de que pasemos ya a ver los ejemplos de la localización, ¿no? Ya. Avanzaremos. Vamos a abrir otro tiempo de preguntas también para esta parte, ¿no?, de la localización. Ya. Ok. En este caso, la localización del proyecto, ¿no? Bueno, en base al contenido que les di como referencial, ¿no? Entonces, vamos a estudiar, ¿no?, la localización, ¿ya? En este caso, aquí tengo algunos ejemplos y están un poco desordenados, ¿no? En este proyecto está presentando la macrolocalización, ¿no? Está presentando alternativas a nivel de macro, ¿no? Y aquí presenta el departamento de Potosí, presenta el departamento de Oruro, el Alto y La Paz, ¿no? Pero veamos qué dice, ¿no?, de su producto, ¿no? Si lo menciona aquí, a ver.
dice la selección de localización permitirá a través de un análisis preliminar reducir el número de soluciones posibles, descartar los sectores geográficos que no corresponden a las condiciones requeridas del proyecto, ¿no? Entonces, de manera general están mostrando lugares a nivel macro, ¿no? Entonces, seguramente lo va a analizar en función del mercado, ¿no? En función de las materias primas, etc. Una vez que determine alguna de estas, ¿no? Entonces, seguramente va a pasar a determinar la microlocalización, ¿no? Y generalmente para determinar la macrolocalización se puede usar, ¿no? El método cualitativo por puntos, ¿no? Eso, o también se puede usar el otro, ¿no? El otro método cualitativo, ¿no? Y para la microlocalización ya se usa el método de Brown-Gibson, ¿no? En caso de que se tenga, ¿no? Disponible los datos de costos y etcétera, ¿no? Aquí nos incluye también un mapa. Ya. Vamos con otro ejemplo. A ver, aquí ya nos muestra los factores de localización. En este caso, a ver, ¿cuál es su producto? Bueno, tampoco dice. Descripción de los factores evaluados. Dice, acceso rápido al mercado. Dice. Disponibilidad de materia prima, ¿no? Tener acceso a la materia prima ya que es un recurso para el funcionamiento. Dice, mano de obra disponible, confiabilidad, calidad, costo de mano de obra, disponibilidad de servicios. Ahí muestra los servicios, facilidad de infraestructura civil, disponibilidad de carreteras, ¿no? Entonces, no nos muestra o no nos dice, ¿no? Cuál es su producto, ni tampoco lo relaciona, ¿no? Solamente da una lista de factores, ¿no? Ok. Aquí hay unas dos fotografías que está mostrando las posibles localizaciones, ¿no? Aquí dice localidad de Caihuasi y aquí dice localidad de Caracol, ¿no? Entonces muestra mediante una vista satelital. A ver, por aquí, a ver, vamos a revisar esto. ¿Qué es esto? Las posibles localizaciones para la ubicación del taller de conversión, ¿no? Alternativa 1, dice, zona norte, sector casco del minero, ¿no? Entonces ya está dando la alternativa 1. Aquí nos está mostrando un mapa también, ¿no? De la ciudad de Oruro y nos muestra que su primera alternativa es la zona norte, ¿no? La salida hacia La Paz. Y analiza ese factor, ¿no? Esa alternativa de localización. Vías de acceso, zona comercial, tiene comunicación fácil y rápida, no presenta impedimento para recibir clientes en diferentes zonas de Oruro y etcétera, ¿no? Entonces, describe, ¿no? Seguramente más adelante muestra, ¿no? Alternativa 2, alternativa 3, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, fíjense que esto ya es dentro de la microlocalización ya, ¿no? Un lugar específico, ¿no? Y determinado. Localización A, a ver, no sé si es del mismo, no, es de otro proyecto, ¿no? Pero igual, ¿no? Aquí. Localización A, carretera Vinto, kilómetro 4 indica, ¿no? Localización B, carretera Oruro-Cochabamba, y ahí nos muestra la localización B, ¿no? Entonces, eso es de otro ejemplo también, ¿no? Entonces, así lo pueden mostrar ustedes, ¿no? Sus posibles localizaciones. A ver, pasemos. Bueno, aquí me falta un... Uy, esto está bien desordenado. A ver. Ya. Aquí me falta algo. Bueno, aquí falta... Aquí ya he hecho el cálculo con los datos y aquí vamos a elegir el que tenga mayor puntaje, ¿no? ¿Cuál es? 0258, ¿no? La localización B, ¿no? Y fíjense que la sumatoria es 1, ¿no? ¿De aquí? Es 1 la sumatoria, ¿no? Ok.
Selección del lugar. De acuerdo al método de Brown-Gibson, la alternativa elegida para la localización de la planta es la B. Es decir, el sector 2, que está comprendida entre la zona de Vinto, entre los cuales veremos la disponibilidad de terrenos con las características del tamaño de la planta requeridos en nuestro proyecto, ¿no? Entonces, como ya tiene el lugar específico, ¿no? Ya está hablando de buscar terrenos disponibles en esa parte, ¿no? Aquí tal vez alguna recomendación tal vez, bueno, se ha dado el caso en defensas de proyectos, ¿no? De anteriores semestres que muestran, ¿no? Por ejemplo, este lugar, ¿no? Aquí en esta parte, no sé dónde es esto, hagamos de cuenta que es el Valle San José y no, había uno en la carretera Vinto, ¿no? Donde dice, en esta parte donde está marcada, ahí es el lugar que estamos determinando para nuestro proyecto, ¿no? Pero si uno se daba cuenta, bueno, ahí está justamente Cartoon Ball, ¿no? O sea, ya está ahí. O sea, ya no pueden hacer ahí porque ya está ahí algo, ¿no? Entonces estaban usando una imagen seguramente de otro proyecto, estaban usando una imagen pasada. ¿Ya? Entonces les sugiero que entren a Google Earth, ¿no? O naveguen un poco para ver, ¿no? Si, por lo menos si ese lugar que están proponiendo está disponible, ¿no? Ok. Esa es la recomendación. Y a ver, aquí tal vez hay un ejemplo más. Fíjense, este proyecto, bueno, lo puse aquí porque está determinando, ¿no? La localización de las oficinas, ¿ya? Este proyecto tiene su planta, ¿no? En un determinado lugar, pero para sus oficinas necesita también, ¿no? Hacer un estudio de localización. Y para eso ve por conveniente, ¿no? Que los factores, ¿no? Que más influyen para la localización de sus oficinas serían, ¿no? Con facilidad de acceso, ¿no? Servicios básicos, acceso a Internet, seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Si va a ser oficinas, bueno, que sea por el centro de la ciudad y etcétera, ¿no? Es solamente una oficina, nada más. Aquí tal vez, esto creo que es del mismo proyecto, Factora, ¿no? Aquí dice localización A, calle Velasco Galvazo y Junín, ¿no? Los lugares tentativos para alquiler de las oficinas centrales son, ¿no? Entonces está usando también el método, ¿no? De localización para determinar dónde van a estar sus oficinas, ¿eh? Ok, y aquí tal vez, bueno, este es del proyecto de Zopa para niños, me parece, y aquí muestra en Google Map, ¿no? Su localización, ubicación de la empresa, ¿no? ¿Dónde va a estar? A ver, no sé dónde es esto, me parece que es en Cochabamba, ¿no? A ver, Boquerón, Litoral, Alta Alianza, ¿alguien conoce? En Manucá, Simón Bolívar, Calatayud. En La Paz me parece que es, ¿no? Me parece que sí. Ok. Pasemos. En La Paz, ¿no? En la zona del cementerio, me parece, ¿no? Sí, en La Paz no sé si la compañía. Colegio José Fe y Alegría. Ok. Pasemos. Aquí tenemos otro ejemplo. Disponibilidad de personal de ventas, método de Brown-Gibson. Bueno, aquí está tomando disponibilidad de personal de ventas, dice. Participación en el mercado, método Brown-Gibson, ¿no? Aquí Max Paredes, 16 de julio. Ponderación de los factores subjetivos según localización, método Brown-Gibson, ¿no? Y aquí se dan sus ponderaciones, fíjense que la sumatoria da 1 y etcétera, ¿no? Por aquí también da 1, ¿no? Aquí se considera que los factores objetivos son 3 veces más importantes que los subjetivos. Se tiene el siguiente cálculo y ahí saca, ¿no? Su 0.75%, ¿no? Entonces, aquí sería bueno, ¿no?
aclarar por qué. ¿Por qué se considera 3 veces más importante los factores objetivos que los subjetivos? A ver, ¿en qué caso se podría considerar los factores subjetivos más importantes que los factores objetivos? ¿Ya? ¿Alguien tiene algún comentario? Por aquí podemos ver, ¿no?, la calificación, ¿no?, que está con el método de Brown-Gibson. ¿Ya? Entonces, bueno, lanzaremos la pregunta. A ver, vamos a escribir la pregunta en el chat y así para que alguien pueda escribir alguna respuesta, ¿no? Ya. A ver, ¿en qué caso se podría ponderar a los factores subjetivos por 3 veces más importantes o más relevantes que los factores objetivos? Ya, entonces, esa es la pregunta. ¿En qué caso? ¿En qué caso se podría considerar, ¿no?, que los factores subjetivos sean 3 veces más importantes que los factores objetivos, ¿no? Entonces, esta es la pregunta y lo estoy colocando en el chat y ahí, ¿no?, pueden responder, ¿ya? Ok, entonces sigue con los ejemplos. Me parece que ya no nos faltan muchos ejemplos. Vi esto, ¿ya? Entonces, aquí nos muestra factores de localización y sus pesos específicos, ¿ya? Y aquí nos dice elaboración propia con información actual del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Aquí dice, factor, materia prima. Aquí están los factores, materia prima, mano de obra, energía eléctrica, agua, combustible, accesibilidad, tráfico, mercado objetivo, cercanía a proveedores, etc. Están los factores de localización. Aquí están 3 lugares, ¿no? Villa Ingenio, San Roque, Villa Mercedes, ¿no? Este es el Alto, estoy casi seguro. Y aquí dice, ¿no?, materia prima, le da un peso de 4. Le da un peso de 4 a los 3, ¿no? Dice, existe disponibilidad de materia prima. Existe disponibilidad. Existe disponibilidad de materia prima en los 3. Y por eso les pone la misma cantidad, ¿no?, de ponderación. Ya. Después dice mano de obra. A ver, vamos con algún peso que sea bastante distinto. A ver, aquí combustible, dice, ¿no? Existe surtidor de combustible cercano, dice. Existe distribuidor de combustible, pero es lejano, en San Roque. Le asigna un 2. Y existe distribuidor de combustible cercano. Aquí le asigna 2 también, ¿no? A ver, aquí qué dice. A ver, existe tráfico y congestionamiento. Existe varias rutas, por ende se tiene bajo congestionamiento. Le pone 2. Bueno, no sé si es negativo o le pone 2. A ver, vamos a ver. En San Roque existe una ruta, por ende se tiene mediana congestión. Le pone 4. Y existe varias rutas, por ende se tiene una buena congestión, una baja congestión, 2, ¿no? Bueno, debe ser un error de taipeo, ¿no? A ver, vamos, cercanías a los proveedores. Cercano a los proveedores le pone 4, lejano del lugar 1, lejano al lugar 2. A ver, veamos otro tal vez. Por aquí, ¿no? Y describe los factores, ¿no? Describe los factores. Ok. Entonces, fíjense que aquí ha hecho una descripción en la tabla misma, ¿no? Y este es el último
Sí, este es el último. Aquí dice factores objetivos de localización. Los factores objetivos presentaría a los montos de alquiler, ¿ya? Factor objetivo costo de alquiler de las alternativas de ubicación, ¿ya? Aquí dice Miraflores, Avenida Simón Bolívar, esquina calle 17 de Obrajes, esquina calle 14 de Calacoto, esa es La Paz, esquina, bueno, en entrada Los Pinos, Cotacota, Los Pinos cerca del supermercado Hipermaxi y Juan del Sur, ¿no? Y ahí están los montos de alquiler. Entonces, fíjense, ¿no? Que en el caso tal vez, ¿no? Que alguna se requiera, ¿no? Ubicar la infraestructura dentro del anillo de circunvalación, ¿no? Y no se vea conveniente comprar terrenos, ¿no? Aparte que no hay, ¿no? Bueno, de a ver si hay, pero son bastante caros, ¿no? Y el horizonte del proyecto sea de 2 años, o 3 años, o 5 años. Y no se vea conveniente comprar terrenos y tampoco construir edificaciones. Pero sí se puede alquilar, ¿no? Algunos galpones que ya hay, ¿no? Porque hay galpones, ¿no? Disponibles en alquiler. Entonces, se podría trabajar en función al monto del alquiler, ¿no? De esos galpones, ¿no? Entonces, aquí tenemos montos de alquiler y seguramente nos vamos a ir al alquiler más bajo, ¿no? A ver, ¿dónde es el alquiler más bajo? 4.500, 4.800, en Cotacota, dice, ¿no? Entonces, en función al costo del alquiler, la localización podría, ¿no? Determinarse por ese sector, ¿no? Ok, este es un ejemplo de un proyecto y lo vi interesante y lo traje, ¿no? Ok, entonces, eso sería en cuanto a la localización del proyecto, ¿no? Ya, ok. A ver, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacer la pregunta. Vamos a ver qué hay en los chats. A ver, dice, en los proyectos de alimentos es más importante. Dice, a ver, ¿en qué caso se podría considerar los factores subjetivos por 3 veces más importantes que los factores objetivos, ¿no? César nos dice que en los proyectos de alimentos, ¿no? Sería más importantes, ¿no? La temperatura, etcétera, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? ¿Ya? Sí, es válido, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto de lo que se ha mostrado, de los ejemplos? Y tal vez de la pregunta que se ha hecho. Ya, aquí nos dice Bernardo, productos perecederos, dice, ¿no? Los productos alimenticios, más que todo, son los perecederos, y dice que los factores subjetivos podrían ponderarse, ¿no? Con más valor que los factores objetivos, ¿ya? Ok. Bernardo, muy bien también, ¿no? Es válido. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna opinión? Contrastando tal vez los factores objetivos y los subjetivos, hasta que anote, ¿no? A nuestros participantes. ¿Dónde está? Bernardo, está por aquí, está por aquí. Y Bernardo Lazo, muy bien. Ok, se han ganado a 2 puntos hoy día. Ya, me parece que no hay ninguna pregunta, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, ya, la pregunta dice, ¿no? ¿En qué casos se podría considerar a los factores subjetivos para que tengan más valor que los objetivos? ¿Ya? Bueno, háganse de cuenta que, bueno, para los factores objetivos necesitamos datos, ¿no? Datos de costos, pero tal vez no los podamos conseguir, los datos, ¿no? Porque los teníamos que asumir, pero tendrían que ser, ¿no?
con algo de confiabilidad, ¿no? Entonces, tal vez no podamos, sí podamos conseguir datos de costos, pero dudamos, ¿no? De su certeza, ¿ya? Entonces nos basamos más en factores subjetivos, ¿no? De los que se pueden ver, ¿no? Como, como la seguridad en el barrio, ¿no? Etcétera, ¿no? O el número de casas, etcétera, ¿ya? Entonces, en esos casos hacemos valer los factores subjetivos, ¿no? Con más valor que los objetivos. En caso de que los factores objetivos, ¿no? Los datos que se han logrado recolectar no sean tan confiables, ¿no? En ese caso sí, ¿ya? Ok. Ok, entonces eso sería en cuanto al avance, a la guía de avance número 4, ¿ya? Esta es la guía, esto recién lo voy a subir al Classroom porque acabo de terminarlo, tal vez lo mejore un poco más, ¿no? Pero esta sería, ¿no? La guía. Y su avance, bueno, aquí también está, creo, el avance 04, es decir, la presentación de su trabajo, de su avance, va a ser del capítulo 2 y el capítulo 3, ¿no? De ambos capítulos, ¿ya? Y lo vamos a fijar para la siguiente semana. A ver, hoy es 19, para el siguiente, estaba pensando que sea el siguiente fin de semana, ¿no? El sábado, ¿ya? Para que lo trabajen bien, ¿no? Para el siguiente sábado, sería 30 de abril, ¿ya? Eso va a ser tanto para el paralelo A y también para el paralelo B también, ¿ya? Ok, lo voy a colocar, ¿no? En Classroom, conjuntamente esta guía y también conjuntamente el video también, ¿ya? Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Ya casi cerca la finalización de la clase. Aquí tengo una mano levantada, dice, a ver, Gallardo. Ingeniero, buenas tardes. Tengo una consulta para hallar el factor objetivo. En el caso, estamos empleando de la planta industrializadora de leche. Y mi pregunta es que primero tendríamos que hallar la demanda, ¿verdad? De leche y tendríamos que hallar la cantidad óptima, depende a la demanda y a los costos que tendríamos que ver como factores objetivos, como, no sé, los costos de lote, de mantenimiento, construcción, materia prima, y de ahí hallar los costos totales, y eso sería nuestro factor objetivo para evaluar, ingeniero. Sí, así se hallan los factores objetivos, pero sin embargo no hemos llegado aún, ¿no? Al capítulo del estudio de costos, ¿no? No podemos afirmar cuánto van a ser nuestros costos, ¿no? Porque no hemos llegado a ese capítulo, pero sí podríamos trabajar con costos referenciales, tal vez, de otras empresas, ¿no? Por ejemplo, los costos de transporte se puede, ¿no? Determinar, porque se tiene la distancia, se tiene los datos de los fletes, cuántos son, ¿no? Un ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es el flete de transporte de Chayapata hasta la ciudad de Oruro, ¿no? Ahora, ¿cuánto es el flete de los camiones frigoríficos también, ¿no? Entonces, esos datos sí se puede estimar, ¿no? Ya sea de otros proyectos o de los costos, ¿no? Del mercado, ¿no? Entonces, en función a eso, pueden trabajar y determinar, ¿no? Los factores objetivos, ¿no? Con los costos que puedan, ¿no? Asumir, ¿no? Entonces, eso sería, ¿no? Para determinar. Ya los factores subjetivos, ya ustedes ya los pueden ver, ¿no? El clima, ¿no? Y etcétera. Y los demás que hemos mencionado, ¿no? Entonces, eso sería, Alejandro, si no me equivoco, ¿no? Maya, gracias, ingeniero. Ok. Ok, ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya vamos a finalizar. ¿Cuál era su nombre? Gallardo, profesor Gallardo. ¿Dónde está? Aquí. Andreina. Ya, ok.
Aquí tiene el punto. Ya. Ok. Ok, entonces, si no hay más preguntas, entonces ya estaríamos finalizando esta clase y nos veríamos el día lunes en nuestra clase presencial, ¿no? En la carrera de Ingeniería Industrial para continuar el capítulo 4 de Ingeniería del Proyecto, ¿no? Que estamos llevando. Adelante, ¿ya? Ok, muchas gracias. Bueno, que tengan una buena semana, ¿no? Y hasta luego a todos, ¿ya? Hasta luego.